Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar del Santo Grial, de la copa que utilizó Cristo en la última cena. Y vamos a hablar del Santo Grial, de la copa y de la búsqueda de la copa, del cáliz sagrado, sobre todo aquí en la República Argentina, porque sí, algunas personas buscaron el Santo Grial en la República Argentina y hoy te voy a contar todos los detalles de cómo llegaron a buscar la copa aquí en nuestro país. Hasta prácticamente la década de 1980 nadie había hablado del Santo Grial en Argentina. Nadie había hecho referencia de alguna posibilidad de que la copa que utilizó Cristo en la última cena hubiese llegado a nuestro país. Pero en 1980, a mediados de 1980, aparece en escena un profesor de Córdoba, Guillermo Alfredo Terrera. Terrera es conocido porque además fue el formador, no vamos a decir el inventor, vamos a decir el formador del mito del bastón de mando del Cerro Uritorco. Hay gente que cree en el bastón, o sea, el bastón en sí existe, pero bueno, hay gente que cree que el bastón de mando tiene algún tipo de poder o influencia. Y esa misma persona fue la que comenzó a argumentar de que el cáliz sagrado habría llegado a la República Argentina. Pero ya vamos a volver a Terrera. Pero vamos a comenzar a contarles un poco la historia de el cáliz, de el Santo Grial. Para eso vamos a recuperar una nota que ya no estaba en YouTube porque habíamos tenido un problema con la cortina. Finalmente, con inteligencia artificial pudimos sacar la música que tenía de fondo. Así que pensamos que esta vez no va a pasar nada. Y además logramos recuperar una parte de la nota que se había perdido. Con un audio de una entrevista anterior al profesor Fernando Flugarto Martí. Ustedes saben que el profesor Martí era el presidente de la Fundación Delfos, una fundación que se dedicaba a la búsqueda del Santo Grial aquí en la República Argentina. Esta es parte de la nota. Hoy vamos a escuchar toda la nota. Vamos a ir desglosándola, porque es muy importante. La palabra de Martí, es muy importante haber recuperado la nota en video. Y es muy importante mostrarles cómo se originó cada uno de los momentos del mito del Santo Grial en la República Argentina. Primera parte, ¿qué es el Santo Grial? Santo Grial es la copa o cáliz que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Acá una aclaración, no era la copa para tomar vino que tenían él y el resto de los apóstoles. Fue una copa especial que le alcanzaron en determinado momento. Esto está bien descrito en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de San Lucas, que es el único que lo describe muy bien. Ustedes saben que San Lucas fue el primer periodista. Eso lo dice él, como dice el Evangelio. Él entrevistó a toda la gente que lo conoció a Cristo, entre otras a la Virgen. Por eso es el único que tiene episodios de la niñez de Cristo. Y este episodio de la última cena lo describe en detalle. Tiene este detalle de que le alcanzaron el grial, y uno el más importante de todos, y es importante que esté allá el ingeniero García Mata, porque fue él el que le dio importancia y consiguió la traducción directa del original griego. Cuando terminó la cena, él alzó el grial y dijo estas palabras: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre.
Ustedes saben que esas palabras son las que lo consagran al Grial, como el único objeto material que dejó Cristo en la tierra. Esto es muy importante, y eso lo dice únicamente clarito el Evangelio de San Lucas. Es el capítulo 22. Ahí está descrita la última cena, está en el capítulo 22. Este pedacito que yo digo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, este es el versículo 20 del capítulo 22. ¿Y no cree que podría ser tal vez algo más simbólico referido a la sangre y no un objeto en sí mismo como puede ser la copa? Yo no creo, por lo que he estudiado en los últimos 25 años. Sé que hay mucha gente, y además tenemos el libro, el Código Da Vinci, que nos habla de esto. El Código Da Vinci, si bien está hecho con mala intención, ¿no es cierto? Nuestro querido señor Dan Brown le hizo un gran favor a Cristo, hizo conocido el tema. Así como, no sé si mencionarlo, el libro que sacó acá en la Argentina Hernán Brienza, que se llama Los Buscadores del Santo Grial en la Argentina, donde en determinado lugar no habla bien de nosotros, de la Fundación Delfos, dice que estamos detrás de la plata. Nosotros, ojalá, no te falta andar un poco más de toda la plata. También nos hizo un gran favor. Porque hizo conocido el tema y nos hizo conocidos a nosotros. Después de eso, mucha más gente está acercado de buena voluntad. Muy bien, ahí el ingeniero Martí ya nos había colocado el Santo Grial en la época. La última referencia cierta, por decirlo de alguna forma, del Santo Grial fue en 1307 en Francia. Los templarios habrían tenido el Santo Grial, la copa, en custodia en el puerto de La Rochelle en Francia. Y ahora viene la segunda parte, y es cuando el Santo Grial, por lo que dice el profesor Martí, es traído a la República Argentina. Hay una orden, ¿sabes lo que le llaman a las órdenes caballerescas? Órdenes discretas también. Porque esta es caballeresca y discreta hoy. En su momento no era discreta. Es la orden templaria. La orden de los caballeros templarios, cuyo verdadero nombre es mucho más largo. Sí, los pobres caballeros de Cristo del Templo de Jerusalén. Eso mismo. Todo el mundo los conoce por los templarios. Bueno, la auténtica orden templaria sigue existiendo. La primigenia, la primera. Hoy en el mundo vas a encontrar aproximadamente 400 órdenes templarias que se dicen a sí mismas auténticas y qué sé yo. Que la mayor parte tienen muy buena voluntad y nosotros, con un poquitito de ironía, las llamamos órdenes de cotillón. Que siempre son un buen grupo de señores de muy buena voluntad que se reúnen a comer, se ponen unas capas, unas espadas, ¿no es cierto? Y hablan entre ellos mientras toman bastante vino, ¿cierto? Pero, insisto, cuidado, porque acá en la Argentina hay una de esas, y son amigos nuestros, aunque siempre están con este resquemor de que nosotros no los reconocemos a ellos como auténticos templarios, porque sabemos que los auténticos templarios existen. Fueron y son los que tienen como principal misión, casi única te diría, custodiar el Santo Grial. Esto fue desde antes de Cristo, durante toda la etapa desde el año 47 después de Cristo, en que se fue de Jerusalén al sur de Francia y del sur de Francia al suroeste de Inglaterra. Y ahí estuvo hasta el año 1307. ¿Qué pasó en el año 1307? ¿Por qué lo cito? Porque el 13 de octubre de 1307, día viernes, fue cuando Felipe IV, llamado el Hermoso, les echó mano, los puso presos a todos los templarios de Europa. Avalado, no fue orden de él, pero avalado por el Papa Clemente V. Pero en el año 1307 le dicen a Parsifal: cuando veas una escuadra con las velas blancas y las cruces rojas, subite a estas embarcaciones
y andate con ellos. Y es lo que hace en el año 1307. Lo que pasa es que esa flota salió del puerto de La Rochelle en Francia el 11 de octubre, sí, el 11 de octubre del año 1307, 2 días antes que le echaran mano a los caballeros templarios en Francia y en toda Europa, pero principalmente en Francia, porque el que quiso hacer esto era Felipe IV, Felipe el Hermoso, ¿no es cierto? Con el aval, no fue orden, fue con el aval de Clemente V Papa. Ahora, ¿qué pasaba? Se ve que el servicio de inteligencia de los templarios era muy bueno, porque 2 días antes, el miércoles 11 de octubre, la flota templaria, 17 navíos, 7 naves, salió del puerto de La Rochelle. El puerto de La Rochelle existe todavía, está claro. Está en el litoral atlántico de Francia. Salió de ahí y pasó a buscar el Grial por el sudoeste de Gran Bretaña. ¿Qué otras cosas llevaba? Bueno, a nosotros nos consta de que llevaba también el sarcófago de José de Arimatea y el sarcófago de Nicodemo, de otro personaje evangélico, ¿no es cierto? Llevaba también el Grial, llevaba también la espadita, digo espadita porque era un cuchillo curvo así, con la cual lo decapitaron a San Juan Bautista, y otras reliquias, no sé cuántas más. Esa flota, bueno, un barco se fue para Escocia, un barco se fue para Portugal, y 15 barcos se fueron a Allende los mares. Bajaron al costado de Europa, que podría señalar en el mapa, hasta las islas, digamos, de Cabo Verde aproximadamente. Eso. ¿Por qué? Porque aprovechaban la corriente. Era claro que lo que estaban haciendo era aprovechar la corriente. Y ahí atravesaban el Atlántico por la corriente que pega justo en Venezuela. Le digo, claro que eso es lo que pretendió hacer Colón. Colón tuvo un pequeñísimo error de latitud. Le pegó un poquitito más arriba. Por eso es que entró en el Caribe y no encontraba tierra. Él tenía que encontrar tierra y no la encontraba. El Grial no tuvo ese error de latitud. Vino y directamente, y cuando llegó frente a las costas de Venezuela, pegó para abajo, digamos, hacia el sur, en lo que se llama la corriente cálida del Brasil, ¿no es cierto? Que justo llega frente a las costas del Uruguay, o a la salida del Río de la Plata, ¿cierto? Y a partir de ese lugar es muy difícil llegar hasta donde desembarcó, porque hay que ir haciendo bordes, lo que en navegación a vela se llama ir haciendo bordes, porque se enfrenta a la corriente fría de las Malvinas, ahí. Pero es un tramo, podría decir, de 500, en línea recta de 500 kilómetros nomás, lo que hay que hacer haciendo bordes, porque ya enseguida se lleva al Golfo San Matías, y en el Golfo San Matías hay que meterse adentro. Porque el fuerte templario o puerto templario, a donde llegó el Grial, está en el Golfo San Matías. Está claro que en esa época se llamaba la Baie Saint-Fond, en francés. Muchos de estos nombres están en francés. Yo creo que por un lado porque es que en Inglaterra se hablaba francés en esas épocas. El idioma culto era el francés. La nobleza hablaba francés, ¿cierto? Y muchos de estos nombres los tenemos en francés. Además, porque el primer mapa oficial que nosotros por lo menos descubrimos, donde figuraba el fuerte templario, lo hizo Víctor Antonio Martín de Missy, que era un cartógrafo. Y mira, hay una pila de títulos, tenía geógrafo, cartógrafo, un erudito que vino a la Argentina en 1840 y después hizo un contrato con Justo José de Urquiza, ¿cierto? Que le iba a pagar tanto si hacía un mapa de la Confederación Argentina. Recordarás que en esa época la Confederación Argentina era mucho más grandota. Este hombre se pasó como 20 y pico de años recorriendo y haciendo un atlas que consta de 30 planches, o sea, 30 mapas. En 3 de ellos figura este punto en el Golfo San Matías o en la bahía sin fondo, y él siempre le pone lo mismo, Ancien Fort Abandonné. Y el símbolo que utiliza para marcarlo es el símbolo que en los mapas se utiliza para marcar un fuerte, que es un cuadrado con los lados achatados. Y es muy curioso lo de Ancien Fort Abandonné.
porque vos sabés que nadie en la Argentina, ningún historiador, ni los miembros del Instituto Geográfico Militar, donde fuimos nosotros, tienen la menor idea de qué es este Antianco abandonado. Es más, si vos entrás al Instituto Geográfico Militar, y que era la avenida Cabildo, ¿no es cierto? Vos sabés que en la pared de la derecha está este mapa de Musí ampliado. Y podés ver, lo ves ahí en la costa donde están focas abandones. Yo les he preguntado a los miembros del instituto, ¿qué es este fuego? No tengo la menor idea. Muy bien, ahora ya tenemos al Santo Grial ubicado en la Patagonia Argentina. Y ustedes fíjense de que el ingeniero Martí nos habla por primera vez de Guillermo Alfredo Terrera. Y nos dice además esto. Porque está claro, en el año 85 lo único que teníamos era la versión de Terrera, que nos decía, llegó al Golfo San Matías. Si querés, bueno, no quiero extenderme más en detalle, o tenemos tiempo, ¿sí? Porque Terrera ni siquiera nos dijo lo del puerto templario de los Golfos. Nosotros empezamos a buscarlo al puerto templario desde que lo descubrimos en el Atlas de Debussy. Terrera era abogado, antropólogo, profesor titular de la Cátedra de Sociología y Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Murió lamentable en el año 1998, ¿no es cierto? Hace ya una pila de años, ¿no es cierto? Y él nos decía siempre, nos hacía toda esta historia que yo le estoy contando, nos las hacía él. Y nos decía, ustedes que son jóvenes, fíjense que yo ahora ya no soy tan joven, en ese momento era más joven, ustedes tienen que ir a buscar la entrada del túnel. ¿Y por dónde está ahí? Me dice, por el bajo del Gualicho. Ahí me estaba dando una indicación un poco falsa, pero pobre, no lo hacía a propósito, él creía que estaba por el bajo del Gualicho. Igual no está muy lejos. Bien, aquí comienza la parte más polémica del mito de la presencia del Santo Grial en la República Argentina. Porque cuando Terrera empieza a hablar del Santo Grial en la República Argentina, hace referencia a un poema que es del siglo XII, XIII, Parsifal, donde supuestamente él había encontrado en un fragmento del poema una referencia inequívoca de la República Argentina, más precisamente del Cerro Uritorco, una locura, y de cómo Parsifal habría traído la copa hasta nuestro país. Pero cuando ustedes hacen sintonía fina del poema, claro, uno se da cuenta que no era tan así. La mayoría de quienes han leído la primera de esas leyendas, que es la que nos interesa en esta oportunidad, escuchó también que la prueba de la existencia de este viaje, de quien sería en principio un mero personaje de ficción, es una extraordinaria fuente literaria. El Parsifal del poeta germano medieval Wolfram von Eschbach, que Guillermo Terrera, prolífico autor cordobés, sobre este y muchos otros temas, cita en uno de sus libros. Ya hubo quienes señalaron que la obra de Wolfram no contendría los versos aludidos, pero hasta ahora estos intentos de refutación se detuvieron solo allí, sin abundar y sobre todo sin profundizar ni en lo expuesto por Terrera ni en el intento de criticar sus afirmaciones. En el interín, claro, la mayor parte de quienes entran en contacto con esta historia siguen repitiendo aquello de Parsifal en el Uritorco. El grueso de los interesados tomó contacto con este relato leyendo el libro Wolfram Eschbach Parsifal Orfelio Ulises del doctor Guillermo Alfredo Terrera, publicado en 1992 por la editorial Kier de Buenos Aires.
tiene, en rigor, un antecedente inmediato en un folleto impreso por el propio Terrera en 1989. El libro en sí fue reeditado posteriormente, pero en la actualidad se encuentra agotado. En la edición de 1992, un Terrera ya alejado de la vida académica, de los trabajos científicos y aquejados por crecientes problemas de salud, citaba los siguientes versos del Parsifal de Wolfram. Vamos a respetar la sintaxis, ortografía, acentuación, puntuación y mayúsculas tal cual lo publicó Terrera. ¿En qué lejana cordillera podrá encontrar a la escondida piedra de la sabiduría ancestral que mencionan los versos de los 20 ancianos de la Isla Blanca y de la Estrella Polar? Sobre la montaña del sol con su triángulo de luz surge la presencia negra del bastón austral. En la armónica antigua que en el sur está, solo Parsifal, el ángel, por los mares irá, con los 3 caballeros del número impar, en la nave sagrada y con el vaso del Santo Grial. Por el Atlántico Océano un largo viaje realizará hasta las puertas secretas de un silencio país que Argentum se llama y así siempre será. El caballero del sol con su fuerza caminará, llevado por la piedra del combate ancestral. Diadema de Lucifer, luz de su corona encantada, convertida en vaso por el poder del dios Vultán, junto al bastón de mando, por los siglos descansará. ¿De dónde ha salido el caballero angelical? Si hace milenios en el corazón de Pamir nació. Los hiperbóreos lo recuerdan como un bril, convertido en el defensor del vaso sagrado, de la música cósmica y de todo el lugar. Para buscar las tierras blancas, de la Galia partió, como buen templario, la cruz gamada lo acompañó. Antiguos viajeros del Himalaya y la rueda del sol le dieron la presencia del milenario bastón en las altas montañas del Argentum polar. Porque el lápiz exidis fue caído del cosmos envuelto en un tonante fuego celestial. Oculto lo mantuvieron los dioses de la tierra en un monte sagrado de la innombrable Viaraba, donde Vultán le otorgará su mágico destino. Estos curiosos versos contienen tal acumulación de elementos dispares provenientes de lugares, tiempos y contextos culturales lejanos entre sí y además desconocidos por Wolfram. Imagínate qué podría saber un caballero alemán del siglo XIII del Himalaya. Y vamos a citar 2 momentos. Primero, se menciona la palabra bril, voz y concepto inventado en 1871. Wolfram murió en torno al 1220. Segundo, se menciona también el bastón de mando lítico que Terrera tenía en su poder. Lo cierto es que Terrera muere en el año 1990, todavía Internet estaba en pañales, nunca se imaginó que al poco tiempo, pocos años después, iba a haber una biblioteca universal y que ese fragmento, ese poema que él cita, no está en ninguna parte. Pero vamos a suponer que la historia de Terrera es verdadera. Vamos a suponer, o sea, yo creo que no es verdadera y que Terrera inventó esa historia para un poco verificar. Hoy se llama en internet verificación de autoridad, para autoverificar
su autoridad sobre el tema, porque él tenía el bastón de mando de los comechingones. Entonces él decía, bueno, está el bastón de mando de los comechingones, pero además está el Santo Grial. Entonces, ¿qué mejor para verificar la autoridad sobre el tema que este poema del año 1200? Pero vamos a suponer que es verdad, que ese poema que no existió, pero vamos a suponer que existe y que realmente alguien llegó con el Santo Grial a la República Argentina. ¿Quiénes custodian hoy el Santo Grial? ¿Y en qué momento cree que abandonaron este lugar? O si no cree que lo hayan abandonado y que hoy en día estén custodiando, ¿qué piensa sobre eso? No. Todo lo que yo te digo, por supuesto, son hipótesis. Te digo, pues mi mujer me critica porque dice, vos hablás como si supieras todo seguro. Bueno, no, tengo que hablar así. Tengo que hablar así porque no puedo interrumpir a 5 minutos y decir esto es una hipótesis, porque nosotros no lo hemos visto al Grial. ¿Por qué? Porque esta orden que hoy el día lo custodia, no nos deja entrar. Yo en persona tengo una pseudo promesa, ¿no es cierto?, de que me van a abrir, nunca sé bien qué entrada me van a abrir. Y me pidieron, por ejemplo, te voy a decir, porque es curioso, hace 5 años me pidieron una condición, que dejara de tomar alcohol. Condición que vengo cumpliendo desde el 15 de octubre del 2005. Que dicho sea de paso me ha hecho muy bien a la salud. ¿Existe la certeza de que se encuentra en este lugar? ¿Por qué cree que el Vaticano tal vez no hizo el esfuerzo necesario de buscarlo, de encontrarlo? ¿Por descreimiento o por qué? Me obligás a entrar en temas espinosos. El Vaticano no simpatiza con él. Nunca simpatizó con él. ¿Por qué? Bueno, no sabemos bien. Ahí ven muy bien. Ahí entramos en las zonas, digamos, nebulosas que no queremos hablar. Porque no queremos pelearnos con la Iglesia. Somos todos católicos bautizados y no queremos tener una pelea frontal. Pero la Iglesia de Pedro, vamos a llamarla así, la Iglesia católica podemos llamarla la Iglesia de Pedro, ¿no es cierto? Nunca simpatizó con el Grial. Muy posiblemente porque el Grial siempre estuvo en manos regias, es decir, de reyes, y nunca de sacerdotes. Pues fíjate que ya cuando llega José de Arimatea, muere en Glastonbury, que es el lugar donde estaba en Inglaterra, y se lo deja a su hijo. Y ahí empieza toda una larga lista de reyes pescadores, le llaman. Reyes pescadores. Es curioso el término de la pesca. Fíjate que los discípulos de Cristo, muchos eran pescadores. La simbología del pez está siempre presente desde las épocas de Cristo hasta ahora. ¿Sabes por qué? Estamos en la era de Piscis. Estamos en la era de Piscis hasta dentro de una semana y unos días. El 20 de marzo cambia. El Bajo del Guaricho es una hondonada que hay ahí en esa zona frente al Golfo San Matías, que tiene 90 metros de profundidad debajo del nivel del mar, pero está en tierra, es una salina. Es una salina de la cual sacan sal, la explotan para sacar sal. Y él nos decía que por ahí estaba la entrada. Y en su libro, hay uno de los libros de Terrera muy importante que se llama El Valle de los Espíritus. En ese libro, en una parte habla de todos los túneles que se conectan en el mundo y muestra casi todos los túneles misteriosos que están conectados entre ellos, menos uno. Hay uno solo que tiene entrada y salida y no está conectada con ninguno. Que tiene su entrada en el Golfo San Matías y su salida aproximadamente al sur de la isla Chiloé, en Chile. Cuando hicimos nuestra primera expedición, llegamos a la localidad de Valcheta. La localidad de Valcheta no está arriba, está abajo, está en el borde, pero en la parte de abajo de la meseta de Somuncurá. Y nos encontramos con una persona que ha sido maravillosa para nosotros y que nuevamente la puedo mencionar con nombre y apellido porque murió lamentablemente hace pocos años. María Inés Kopp, que era la directora del Museo de Valcheta. Este museo tiene cosas increíbles y nadie va a verlo.
Y esta mujer, cuando me escucha toda esta historia que hago yo y de que estoy buscando esta, me dice, pero ingeniero, me dice, usted lo que tiene que hacer es ir a la meseta de Somuncurá. Yo no conocía ni el nombre en ese momento, ni el nombre. ¿Dónde queda? Le digo. Y mire, acá de Balcheta tiene que agarrar por ahí, hasta me dio el contacto con un guía indígena, pero muy civilizado, le puedo decir, que ha sido maravilloso para nosotros, y que nos llevó por primera vez arriba de la meseta de Somuncurá. Le comento una cosa, abajo de la meseta de Somuncurá, por ejemplo, nosotros fuimos en el mes de enero, hacían 35 grados centígrados, y cuando llegamos arriba, después de 3 horas más o menos, el primer punto que paramos fue la Laguna Azul, que es un lugar precioso, porque es una laguna gigantesca azul, ¿no es cierto? Habían 10 grados bajo cero. O sea que prácticamente nos pasteurizamos en ese viaje, ¿se da cuenta? Yo veía unas bolsas que creí que eran de polietileno, y pensando, hoy la polución del polietileno, y le pregunto a este hombre, digo, ¿y esas bolsas de polietileno? No, me dice, son hielo. Eran hielo. Bien, ahora el ingeniero Martí nos va a comenzar a narrar cómo llegó él al lugar donde está él, o donde estaría el Santo Grial. Entonces nos sentamos y este buen señor me tomó examen. Es curioso. Me tomó examen. Me dijo, ¿cómo cree? Muchas cosas que usted me está preguntando. ¿Cómo creen usted que es el Santo Grial? Bueno, así. Me corrigió la medida. Yo le digo 20 centímetros de la boca. Me dijo 17. ¿De acuerdo? Bueno, desde ese día digo 17. Después, bueno, al rato, no le voy a decir las preguntas que me hacía, pero al rato me dice, ¿qué piensan hacer? ¿Ustedes saben dónde está? Bueno, le digo, le mostré un mapa. Nosotros creemos que está acá. Ajá. ¿Y pueden llegar ahí? Mire, no sé, le digo, porque hay un cañadón acá, mire, en el camino. Ese cañadón se cruza por 3 lugares, me dice. ¿Me quieren llevar? Por supuesto que sí, le dijimos. ¿Cuándo podemos ir? Ahora. Lo cargamos arriba de nuestra nave capitana, que es un Land Rover Defender, se llama Argos. Le hemos bautizado así. Lo cargamos arriba de Argos y nos largamos y nos indicó exactamente por dónde se podía cruzar el cañadón. Porque efectivamente se puede cruzar por 3 lugares nada más. Yo cada rato me miro a Marcelo para que me corrija si estoy exagerando alguna cosa, ¿no es cierto? Lo cruzamos, subimos al otro lado de la meseta y al rato recuerdo que me dijo, vos tenés, me dice, a usted no me acuerdo si me tuteaba o me trataba de usted en ese momento, ¿tiene las coordenadas del lugar? Sí, le digo. ¿Tiene un GPS? Sí, tengo. ¿Se puede fijar si hemos llegado? Y yo me fijé en el GPS y me dije, no hemos llegado. ¿Cuánto falta? Entonces, bueno, tuve que hacer un rápido cálculo. Menos mal que soy ingeniero. Tuve que hacer un rápido cálculo, 111 kilómetros por grado de latitud, qué sé yo. Y faltará más o menos 1 kilómetro, le digo, una cosa así. Y bueno, me dice, porque habla medio así, medio así. Bueno, y sigamos, ¿qué espera? Bueno, seguimos. Hicimos 1 kilómetro y de repente veo un lugar con una planchada, viene a ser como un piso de cemento, y al lado un árbol muy alto, es un álamo, ¿no es cierto? Muy alto, y llego ahí y me dice, suba. Y subí a la planchada esta de cemento ahí. ¿Por qué no toma la posición de vuelta? Tomo la posición de vuelta con el GPS y se me caían lágrimas en los ojos. Le digo, estamos justo en el lugar, le digo. Y bueno, ¿qué espera para bajar? ¿No? La forma como habla, vos lo conocés, ¿no es cierto? Siempre habla medio así. Bueno, ¿y qué espera para bajar? Bueno, bajamos. En cuanto bajamos, en lo alto del álamo había un águila blanca. En la punta. Que recién ha visto usted la foto, en una de las últimas fotos que le mostré. El águila blanca nos retaba. Le digo nos retaba porque vio cuando un pájaro como un águila se pone a graznarle fuerte, ¿no es cierto? Yo me sentí una impresión como que me estaba retando. Y me dice, me está retando, digo. ¿Y no entiende lo que le dice? Ah, bueno, esto ya era película. No, le digo, no, todavía no tomé sangre de dragón.
Leí en las viejas historias que el que toma sangre de dragón puede entender el lenguaje de los pájaros. No, le digo, no tomé sangre de dragón. Bueno, le voy a explicar, me dice, esa águila ahora se va a largar a volar. Usted tiene una buena máquina de fotos. Muy rápido el tipo se había fijado todo lo que había dentro del auto, ¿no es cierto? Usted tiene una buena máquina de fotos. Sáquele una foto ahora y después sáquele una foto cuando se larga a volar porque es muy lindo. Porque cuando abre las alas son muy amplias y es muy lindo. Y va a pegar una vuelta grande, circular, y va a volver al mismo lugar, al árbol. Si cuando vuelve al árbol nos sigue retando, dice, él me quería decir, lo sigue retando a mí, lo sigue retando, nos vamos, me dice, porque si no después nos ataca. Yo me asusté. Me dijo, no se asuste porque las águilas no atacan así rápido, de picada y lo van a picotear. No. Le hacen un montón de pasadas y después le atacan los ojos. ¿No es cierto? Porque comen animales vivos los águilas. Acuérdense, a diferencia de los cóndores, no son carroñeros, comen animales vivos. Bueno, el águila pegó la vuelta, le sacamos la foto, volvió ahí y me siguió retando. Y dice, bueno, ahora vámonos. Y en el momento que nos íbamos a ir, le dice a mi mujer que nos acompañaba, señora, ¿no se va a llevar un poco de tierra de este lugar? Y esos detalles que a mí solo no se me hubieran ocurrido. ¿Cierto? Sí, inmediatamente mi mujer desplegó esa palita que vos conocés, una palita plegable así, y no, de allá, y hasta le indicó el lugar donde tenía que sacar tierra. Aquel lugar, señora, y llenamos un frasco de mayonesa vacío, llevamos todo de tierra que lo tengo todavía en mi casa. Y nos fuimos. Y ahí se quedó establecido un nexo. Dijo, lo único que les pido cada vez que vengan por acá, ¿no es cierto?, pasen primero por mi casa para avisarme que van. En realidad es para pedirle permiso, ¿no es cierto? Porque ahí nadie puede pasar sin pedir permiso en ese poblado, aldea, ¿no es cierto? O aldea. Muy notable y que nos hizo ver casi una confirmación. En años posteriores, un día llegamos a ese lugar con amenaza de tormenta, todo nublado. Y yo les digo la verdad, en esos lugares, cuando hay una tormenta, yo me asusto, me da miedo. Porque estar con un auto solo en medio de la meseta Somoncuray y que hay una tormenta brutal, y de repente, siempre recuerdo que mi mujer, que es increíble, pero es la que ve siempre todas las cosas primero, me dice, gordo, mira para allá. Y en el lugar hacia donde está ese punto, ¿no es cierto? Ese punto, que en ese punto, aprovechemos que está acá Marcelo Rocchinotti, que es el primero que lo vio, hay un menhir. Un menhir es una columna de roca verde. Exacto, sí. Una columna de roca verde pentagonal, de sección pentagonal. El lugar donde aparentemente estaría el Santo Grial estaría cerca de la ciudad de Telsen o Telsen en Chubut. Todavía nunca hemos ido hasta ahí, pero en la zona es conocida la historia. Además hay una puerta de piedra a los que los fanáticos del tema del Santo Grial van frecuentemente. La historia del Santo Grial, y creo que toda la historia del Santo Grial en la República Argentina, por fin pudimos hacer el video definitivo, porque el gran protagonista, que era el ingeniero Martí, falleció hace unos años, así que bueno, su legado vive en este video. Soy Marco Bustamante, si te gustó el video dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos la próxima.